Dios me los bendiga, hermanos. Amén. Estamos acalorados, ¿verdad? No nos hace ojos esa piscinita ahí. Ya la vamos a disfrutar, hermanos. Ya casi. Pero tenemos algo más sabroso que comer ahorita antes de la piscina. Algo más delicioso todavía. Es la presencia del Señor, es la palabra que nos trae. Me impresionaba cuando predicaba la pastora Suelita diciendo que este lugar ha sido santificado porque la presencia del Señor está acá. Y ya quitamos nuestro calzado, ¿verdad? Ya nos dispusimos para recibir de Él. Entonces es momento de tratar de obviar el calor un ratito, de tratar de centrarnos, porque ¿sabe qué? Viene una porción grande del Señor para nosotros. Y le digo otra cosa, viene una doble porción para el que quiera agarrar. Amén. Amén. Entonces fíjese algo, había un hombre que se llamaba Eliseo, y este Eliseo quería una doble porción de su profesor que se llamaba Elías, y sabía que Elías iba a ser quitado. Entonces le digo, ¿qué quieres? Le dijo Elías. ¿Qué quieres? ¿Por qué andas detrás de mí? Porque andaba detrás de él, porque quería algo. ¿Cuántas veces hemos estado así? Queremos algo y andamos detrás. Entonces Eliseo le dijo, pues quiero no solo lo que tú tienes, quiero una doble porción. ¿Se acuerdan que aquellos tiempos cuando comíamos de agalán y decíamos repetición, ¿verdad? O el famoso refil de gaseosa, repetición. Eso le dijo. Entonces le dijo, está bien, se te concederá, siempre y cuando me veas cuando yo me vaya. Ok, y estaba detrás de él. Mi mujer que dormía con un ojo abierto, ¿verdad? Pues se ha ido, aquí está. Y en el momento que fue quitado, hubo muchas distracciones a los lados, como puede ver ahora. Si usted no se fija ahorita, si usted no se engancha bien, si usted se le va a la doble porción, hermano. Amén. En ese momento, cuando Elías iba a ser quitado, dice que un carro de fuego bajó. Imagínense que el espectáculo nunca visto. Nosotros hemos visto películas 3D y todo eso, pero en aquel entonces, ¿qué? Y de repente ver todos esos colores, pero él fijó sus ojos en su maestro que se iba y vio cuando se fue. Y cayó la capa, ¿verdad? Cuando él la tomó, ¡wow! La doble porción vino. Lo que él había pedido fue cumplido. ¡Gloria a y Dios! ahora ese momento que para nosotros también sea cumplido. El Señor tiene una doble porción para el que quiera repetirse. Amén. El Señor está aquí, la presencia del Espíritu Santo está con nosotros. Y sabe, cuando el Señor nos entregaba esta porción, cuando el Señor nos entregaba esta palabra rema, y quizás vamos a explicar un poquito qué es rema, ¿verdad? Que palabras raras que decimos nosotros los cristianos, ¿verdad? Pero el rema es aquello que, por lo menos como yo lo aprendí, usted lee un capítulo del libro de los Salmos, por ejemplo, lo lee y se puede hasta de memoria. Pero hay un momento cuando el Señor toma un versículo que usted lo ha leído 1000 veces y se lo pone enfrente y dice, esto es para mí, esta es mi situación de ahora, esto es lo que estoy viviendo, yo lo tomo. Ese es el rema, cuando salta esa palabra para nosotros. Y este año el Señor nos decía, por cuanto me has puesto a tu diestra, por cuanto tú decidiste caminar conmigo, nada te va a mover. Increíble, no sé si a usted le pone los pelitos de punta, pero el Señor te dice, si me pones a tu diestra, si caminas conmigo, nada te va a mover de lo que venga. Decía la canción que cantamos ahí, que hemos intentado una y otra vez, ya no va a salir bien, hermano. No se preocupe, ya la vamos a sacar como es. Pero dice, aunque la tierra tiemble, increíble, cuando tiembla todos corremos o nos quedamos paralizados, no tenemos una reacción exacta. Pero aunque la tierra tiemble, dice la canción, no me moverán. ¿Por qué? Amén. Porque Él está conmigo. Amén. Y como no me tocó la hora de la madrugada, mire, ¿verdad? Tengo que ponerlo aquí a despertar. Debajo de eso siente un papelito. Busca el papelito que está ahí. Búsquelo. ¿Pusimos papelito? No. Pues no, hermano, no lo pusimos. Pero voy a coger algo de ustedes. Voy a coger algo de ustedes porque quiero que hagamos una pequeña dinámica. Antes de las dinámicas de allá, voy a hacer una yo. No voy a salir con la mía, no voy a hacer antes de todo. Así que hermano, sí, vamos a pasar por aquí. Mi hermano Luis va a pasar por aquí. Mi hermano Sam va a pasar por aquí. Mi hermana Eva va a pasar por aquí. Mi hermana Karen va a pasar por aquí. A ver quién más. Mi hermana, la por acá también.
emocionado. ¿Cuántos llevamos? ¿Cuántos llevamos? 5, 6 somos, ¿verdad? 6. Mira, Catherine también, pasa por aquí. Mana María, no, que ya está traduciendo. Y nada más, Pau, también, ¿verdad? A ver, así, con amigos así, ¿quién necesita de amigos? ¿Cuántos llevamos? Ya no cabemos más, así que está ahí con mi hermana. Vamos a ver. Fíjense lo que vamos a hacer. Esto se llama el mensaje. Todos se ponen viendo para la piscina, por favor. Entonces, fíjense bien. A ustedes van a transmitir un mensaje. Lo voy a empezar yo y lo va a terminar hermano Luis. Entonces, para que usted sepa que le toca dar el mensaje, le va a tocar el hombro. Entonces, usted se va a dar vuelta. Y va a ver el mensaje que le va a dar. Ahorita no se lo sabe todavía. Pero cuando ya le toque el hombro, usted se voltea. Y cuando ya lo tenga usted, toque el hombro de usted, toque el hombro del que sigue, también. ¿Están claras las reglas? ¿Alguien tiene una duda? Que sea sobre el juego, no sobre la vida y la existencia. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Estamos listos? ¿Listos? ¿Qué dice el público? ¿Listos? ¿Todavía no? Pero todo bien por adelante, nadie puede ver para atrás. Entonces yo empiezo con Paola. Necesito alguien que me ayude. ¡Alto ahí! A ver, hermano Luis, reprodúzcame el mensaje que le mandaron, que le llegó. ¿Cuál fue lo que le llegó? ¿Y cuál fue el mensaje inicial, señores? Pero bueno, la vamos a ir al mensaje inicial. Este es el mensaje inicial. Gracias, hermano. Gracias por sentarse. ¿Saben esto parece chistoso? Pero es muy común, ¿verdad? El chambre que nos llega viene diferente. Y saben que eso muchas veces pasa cuando nosotros no vamos a la fuente original. Nosotros nos creemos cualquier cosa que nos digan, ¿verdad? Nos creemos muchos cuentos que nos dicen porque no vamos a la fuente original del mensaje. Entonces, por eso es importante que usted preste toda la atención, porque el mensaje va directo para usted. No hay intermediario aquí. El mensaje llega a sus oídos. No van a terminar bailando, van a pasear en una moto. Ese era el mensaje inicial. Entonces decíamos, mi hermano, cuando el Señor nos entregó este verso que leíamos, nos hacía sentir una cosa increíble, y por eso nosotros dijimos, esto es lo que tenemos que usar para el campamento, para el congreso. Campamento, congreso, la mezcla, lo que sea. Y es lo siguiente, yo quiero explicárselo gráficamente para que lo tengamos clarito y lo vayamos desarrollando en partes. Esta es la primera parte. Quiero pedirle a Marita que me acompañe. María Belén. Necesito de tu ayuda. Gráfico, así no se nos olvida, ¿verdad? Una imagen vale más que 1000 palabras. Así que por lo menos esto van a recordar. Van a recordar la moto, van a recordar de lo que dije, quizás el 50%.
El Señor nos decía en el verso, ¿quién tiene el verso? El Salmo 16, 8 a la mano. ¿Lo tienen ahí? Nuestro verso lema de este congreso. ¿Qué dice? ¿Qué dice, hermano? A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Ok, fíjense bien. Ese verso tiene muchos componentes. ¿Ah? Pongámosle cuidado a eso. El Señor nos dice, en su palabra, que Él es nuestro guardador. ¿Sí? Muchos de los salmos dicen eso. Amén. Entonces, el papel de un guardaespaldas, el mejor escenario para un guardaespaldas es estar. ¿Por qué? Atrás de mí. ¿Por qué? Porque Él tiene el control. Si Él se pone delante de mí, a mí me puede pasar cualquier cosa y no se dio cuenta. Pero si Él está atrás de mí, Él está cuidando mi espalda, yo soy guardaespaldas, pero también ve todos los ángulos posibles. ¿Ok? El verso también dice, va delante de mí. Amén. Ese es el otro componente. Cuando el Señor está delante de nosotros, Él va abriendo el camino para nosotros. Amén. Él va abriendo el camino y usted va caminando en el camino que Él va haciendo. ¿Eh? Pero hay otro componente en ese verso. Y dice, por cuanto te he puesto a mi diestra. Esto implica una compañía, una relación. Esto implica algo más íntimo. Pero le voy a contar el final. Ven, hermano Luis. Ven, Nayel, por favor. El Señor es tan grande, uno atrás y otro adelante, que Él está en los tres lugares para nosotros. Amén. Él está guardándome. Él está abriéndome el camino. Y Él está caminando conmigo. Eso es el verso que hemos leído, mis hermanos. El Señor está con nosotros. Amén. Gracias, gracias. Él está con nosotros. Entonces vamos a ir por partes, como dijo Jack el Destripador, ¿verdad? Vamos a empezar y vamos a hablar del guardador, porque son tres componentes. Entonces vamos a empezar por el principio y nos vamos a ir, por si usted está escribiendo ahí, vamos a hablar sobre el Jehová y guardador. Amén. Nos vamos a ir al libro de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 22. Y les voy a poner en contexto esa lectura. Gracias. Primer libro de Samuel, capítulo 22. Perdón que resople, pero me canso, hermano. ¿Ya lo tenemos? Pongámosle contexto a esto. El capítulo anterior nos habla sobre el rey Aquís, que era el rey de los enemigos de toda la vida de Israel. ¿Quiénes son? Los filisteos, ¿verdad? El rey Aquís era el rey de los filisteos. Y David, en ese momento, era un guerrero que le había causado mucho mal a los filisteos. Muchas derrotas, nunca que iban a pelear contra David, ganaban los filisteos, siempre perdían. Pongamos el contexto nuestro, pues. El Real Madrid, pues, va a jugar y gana siempre. David siempre ganaba, siempre. El rey aquí lo tenía, como decimos nosotros en buen salvadoreño, aquí, David. Y de repente estuvo en su mano y lo tomó, porque estaba huyendo David de Saúl, que le quería matar, del rey Saúl. ¿Se acuerdan de Saúl? Saúl había sido desechado por Dios por desobediente y había ungido a David. Fue a la casa de su padre Isaí, el profeta Samuel, y le ungió como el nuevo rey, pero nadie lo sabía. O sea, no fueron y le dijeron a Saúl, este es el nuevo rey David. No, todo en su momento, no debe ser en su momento. David lo quiso así. Entonces,
de repente empiezan a pelear. Bueno, pues pasa lo de David y Goliat, ¿verdad? Y David vence a Goliat, y entonces David se vuelve una figura para el pueblo. Empiezan a ir a la batalla, como les digo, contra los filisteos, y David empieza a ser una figura tan emblemática o más grande que Saúl, porque empiezan a cantar: Saúl mató a 1000, pero David a 10,000, o sea, más. Y entonces empieza el rey a ver algo raro, porque de ser el rey, ahora David estaba más alto que él. O sea, la figura emblemática era más grande. Y empezó a sentir eso feo, esa envidia, a tal grado que llegó a entender y suponer que David iba a ser el nuevo rey. Entonces intentó matarle. Y David huyó. Y en lo que huyó fue atrapado por los filisteos. Y fue llevado ante el rey Aquís. Y sabía David que le tocaba la muerte, y llegar contra el rey oponente, que lo había buscado por años, era para que él muriera. Pero se le ocurrió hacerse el loco y empezó a actuar como un loco. Entonces el rey Aquís se le quedó viendo y le dijo a los que lo trajeron: ¿por qué le traen a este loco? Este no es David. No sé qué cosas hacía David, pero el rey lo veía y decía: este es un loco, quítenlo de aquí, suéltalo, este no es David. Y así escapó David de la mano de Aquís. Y luego de escapar, huye. Y eso es lo que vamos a leer, ese es el contexto, ¿verdad? Entonces llegamos a este verso del capítulo 22, que dice que yéndose luego David de allí, o sea, de donde Aquís, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él, verso 2, todos los que, y todos los que estaban ¿qué? Y todos los que se hallaban en amargura de él. Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo, ¿como cuántos? Los conteos eran así, ¿verdad? ¿Se acuerdan la alimentación de los 5,000? Se contaron los hombres. Sumémosle a las mujeres, que podemos andar parejitos, ¿verdad? A veces hay más. Aquí, por ejemplo, hay más mujeres. Y los niños. Pero ese hay 400 hombres solo de entrada. Increíble. David se fue huyendo a la cueva de Adullam y se encuentra ese montón de gente que no eran las mejores firmas. Eran afligidos, endeudados. Yo me fui a un texto más antiguo para buscar las palabras, porque me llamó la atención la descripción que hace la Biblia específica de la condición de estas personas. Y dice que la descripción del cliente de la cueva, ¿verdad? En la versión original, la palabra es oprimidos. Una cosa es tener un pequeño problema del que estemos afligidos, ¿verdad? Un problemilla. Otra cosa, mis hermanos, es ser víctimas de la opresión. Estar oprimidos es como que tengamos a alguien encima aquí todo el tiempo. Y alguien pesado sobre nuestros hombros. Es diferente la aflicción a la opresión. Entonces, no eran tan afligidos, sino que eran oprimidos. La segunda descripción que hace de las personas endeudadas, la versión original dice que eran víctimas de usura. Nosotros sabemos qué es estar endeudado, ¿verdad? Con el banco, que hoy el banco, cada vez más tirándole a los usureros, pero más caro. Perdón, todo parcial. Tener deudas, electrodomésticos, cosas de la casa, pago de la casa. Pero la usura, mis hermanos, es algo muy complicado, muy cruel. De hecho, hay leyes contra la usura. Yo hace poco vi un proyecto de ley que está entrando a la asamblea contra la usura mismo. Porque hay gente que presta dinero, que llamamos nosotros prestamistas, que acudimos muchas veces a ellos, desde el antiguo tiempo, porque de lo que estamos hablando es de lo mismo, de deuda, de dinero. Desde el antiguo tiempo a los prestamistas que no le piden a uno mucha cosa, ¿verdad? No le piden a uno lo que le pide en un banco, los recibos, las constancias, no, el dinero más. Pero eso sí, usted me paga diario o me paga semanal, ¿verdad? Y si no me paga la semana, no se preocupe. Si usted no tiene el capital completo, solo me pagan los intereses, ¿verdad?
Pero si usted me deja de pagar mis intereses, entonces la próxima cuota es intereses de los intereses. ¿Ya? Y esa cuota diaria, yo estuve leyendo hace poco un caso, usted lo recordará, muy famoso de... No, para que probablemente lo aquí. ¿Por qué no lo quitamos? Hace poco un caso muy interesante de una mujer, se recordará usted, en Colombia, que se tiró de un puente con un niño de 6 años. Fue muy triste, a mí me dolió mucho. Yo recuerdo que se recordaba mi esposa y me dolió mucho, porque primero porque el niño no debía nada, sin embargo le tocó irse. Pero esta mujer estaba afligida, y más que afligida, estaba oprimida, porque para tomar una decisión así ya era una aflicción, simplemente, una opresión, algo con lo que usted se duerme y se levanta. ¿Me voy a entender? Con lo que estoy hablando de opresión, algo que me despierta y el primer pensamiento de mi cabeza, ay, me tiene todo el día mal. Esta mujer era víctima de la usura, fue víctima de eso, y ya le estaban el famoso, se llama el sistema de pago ahí, el famoso cuentagotas, porque ella tenía que estar pagando a diario. Un préstamo que prestó para algo, para una necesidad. Pues yo no estoy diciendo que alguien pueda prestar, endeudarse por cualquier cosa. A veces hay una necesidad y la única forma que tengo es el prestamiento, porque no me pide cosas, ¿verdad? No me pide papeles. Pero llega al grado de ahorcarme tanto en cuentagotas que ya no lo puedo pagar, y cuando no puedo pagar me empieza a cobrar intereses sobre intereses, y si no le pago los intereses sobre intereses, me echan los famosos, ¿verdad?, amigos de él que me pueden hacer cosas, o se lleva mis cosas. Es algo horrible. Esta gente estaba así, como esa mujer que se tiró de ese puente. Y la tercera, porque esa era la segunda, ¿verdad? La tercera dice que eran amargados, ¿verdad?, de espíritu. Eso es lo que leímos. El texto original dice que estaban furiosos, porque es otro contexto, furiosos. Pero le explico cómo. Ha llegado usted al punto de frustración, que suelta un golpe en la mesa para sacar un poco de tensión de lo que le está pasando. O sea, ya no es aquello de ay, qué triste, ¿verdad?, no puedo pagar estas cosas, ya no me alcanza nada, sino que ya no se enoja el hecho de por qué tengo que vivir esta vida. Esas eran las firmas que acompañaban a David. O sea, David huyó para encontrar tranquilidad, ¿verdad?, reposo, y se fue encontrando con estos 400. No eran ni siquiera 10 ahí que dijo, voy a esta cueva sola para estar tranquilo un rato, y le aparecen 400 ahí con problemas. No, hombre, y aquí viene, ¿verdad? Entonces, al leer este texto, no sé si usted se sintió identificado con alguna categoría, ¿no? Sí, por ahí. De lo que estaba en esa cueva. Es bien fuerte, ¿verdad? Es bien actual, no es algo lejano. Estas personas están viviendo los mismos tiempos que nosotros vivimos, que muchos de nosotros vivimos. Mire, yo me sentí como medio identificado, pero no se preocupe por eso, porque por eso el Señor nos tiene aquí. Por eso Él nos trajo, para que hablemos las cosas que no hablamos, para que hablemos las cosas que obviamos, que tratamos de obviar, que cerramos los ojitos para no pensar. Hoy es el momento que las hablemos, porque Él está aquí como nuestro guardador. Él está aquí para decirnos algo importante. Y más de decirnos algo, o sea, para que lo aprendamos, que demos el paso que tenemos que dar, que caminemos hacia donde tenemos que caminar. Entonces, no se preocupe por esas situaciones que estamos viendo. Estamos en la cueva, ¿ok? Corrimos para allá. Pero el Señor, esas situaciones que vivimos, el Señor las ocupa, ¿sabe? Usted puede decir, ¿por qué me toca vivir esto? ¿Por qué no nací ¿por qué no fui a caer a la cuna de los, ¿verdad? Se me van a enviar todos los nombres de los de aquí, hombre, sí. Que estás hablando inglés ahí, no, aquí con los Salazar Romero, aunque sea, ¿verdad? Aunque sea, de segundo y tiene. Ay, aunque sea, ¿verdad? Conexión a la verdad, pero con dinero. ¿Por qué no viniste a caer ahí, no? Aquí le tocó. Pero, ¿sabe? El Señor se perfecciona en la debilidad. Gloria a Dios. Mire, fíjese lo que le voy a contar. Fíjese esto. El Señor a veces nos manda estas situaciones, nos toca vivir estas situaciones, las ocupa Él
Más bien dicho, porque no voy a decir que el Señor nos manda eso, pero las ocupa Él muchos de los embrollos que nos metemos nosotros solos, ¿verdad? Porque eso es que nosotros solos así, ¿verdad? Nos metemos para enseñar muchas cosas, para especializar. ¿Qué tal esto, miren? ¿Qué tal una capacitación de optimización de recursos? A usted le dan ¿qué? $50 para el mes. Optimícelo, hermano. Sáquele provecho a eso. Y le da vuelta todavía al Señor, ¿verdad? Y le diezma, ¿ah? Y le ofrenda. Optimización de recursos. Esos son los que estamos interesados. Nos toca poquito para saber manejar el dinero. Una especialización. Algunos pasamos la materia, otros estamos en reposiciones, pero ahí vamos. ¿Qué tal esto? De los afligidos y los oprimidos. A confiar más bien en la situación de aflicción. Ir cada vez dependiendo más del Señor. ¿Ah? No tuviéramos tanto, sino que caminar. ¿Y qué tal la última esta? Miren, escribí esta. O quizás nos enseña a manejar el enojo, que nos provocan las situaciones contrarias que vivimos. Fíjense, le pongo un ejemplo para que no crea que yo me lo inventé, un mal sueño que tuve, una mala comida. No. El Señor saca al pueblo de Israel y lo hace dar vuelta en el desierto, ¿verdad? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años duró eso? Mire, casi los años que hoy estoy sacando de la U. 40 años ahí dando vueltas en el desierto, ahí cualquiera puede decir. Pasan el Jordán, ¿me equivoco? Pasan el río que le tocaba pasar. Y al otro lado les dice el Señor: pues como ustedes se especializaron en dar vueltas, hoy voy a ocupar eso para que derriben Jericó. ¿Y qué les puso a hacer? ¿En qué se habían especializado? ¿Qué los puso a hacer? ¿Y cayó Jericó? ¡Cayó Jericó, mi hermano! La situación que usted vive, no está especializado en eso, no. Algo va a hacer con eso, usted no se imagina. ¿Por qué me toca vivir? Algo va a hacer el Señor. Y lo va a sacar de ahí. Sí, lo va a sacar. Pero con una especialización. Y eso usted lo va a ocupar para algo. Amén. Entonces, dice 2 Corintios, lo que les decía. Dice 2 Corintios 2:9. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Eso le encanta al Señor. Vamos a correr. Mi poder se perfecciona en la debilidad. El Salmo 8 dice que de la boca de los niños y de los que todavía son de pecho, fundó la fortaleza a causa de sus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. O sea que al Señor le gusta recibirlo a usted en la debilidad. Cuando usted está más triste, el Señor se goza porque sabe que va a ser algo grande de usted. El hecho que usted esté dispuesto a recibirle a Él, a recibir su consejo. Entonces, mis hermanos, Dios es nuestro refugio. El nombre de la cueva, Adulam, significa refugio, fíjense. O sea que ellos corrían. Esa era como una ley, después se instituyó como una ley, ¿verdad? Había ciudades donde la gente podía huir, las primeras leyes, ciudades de refugio, donde la gente que tenía un problema podía huir. Si llegaban a la ciudad, nadie los podía sacar de ahí. Ahí podían permanecer. Si lograban de algo, de un ilícito, de algo que no eras, o sea, es decir, que no eran culpables, por delitos culpos, esa es la palabra técnica. Podían huir a la ciudad y si llegaban, ese era el caso con Cuba. Los cubanos que salieron de la isla en balsa y pudieran llegar por sus propios medios a las costas de la Florida, tenían el estatus en Estados Unidos. Si los agarraban en la playa, no, de vuelta para su casita. Era algo así. El que lograba llegar, se quedaba. Esta gente corría de las situaciones, de la deuda, de lo que fuera, a la ciudad de refugio, que se llamaba a la cueva en ese entonces. El verso 22b de lo que leímos me impactó mucho. Yo ayer cuando estaba viendo esto le decía a mi esposa: mira esto, es decir, como que era el niño con juguete nuevo. Mira esto que dice el verso 22, mira, esto es para usted y para mí. Dice el capítulo 22 lo que leímos, la parte segunda, después de la cueva de Adulam,
dice que cuando sus hermanos, los de David, y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron a él. Mira, hermano, cuando usted busca al Señor como su refugio, cuando usted corra hacia Él, a refugiarse en Él, de todo lo que le pueda pasar, le entregue a Él sus cargas, decida en realidad hacerlo su guardador, entonces su familia lo va a seguir. Así como se llama David. Dice que lo siguieron a todos, y cuando ellos se quedaron con Él. Cuando ellos vean que usted pone al Señor como su refugio, su familia también se va a colgar de Él. Y va a ver cómo su casa va a cambiar. Si hasta ahorita usted ha dicho, así se junta la casa, así, poniéndolo a Él como refugio. David lo hizo y todos lo siguieron. Y dice que estos que estaban ahí afligidos lo pusieron como rey. David ya era un rey, ¿verdad? Pero estos fueron los que le dieron el reinado. Estos le dijeron, pues tú vas a ser nuestro rey. Estas personas que leímos en los 400 son los que años más tarde llegaron a ser un ejército tan fuerte que dirigió el mismo David para conquistar. Estos que eran los despreciados, los oprimidos, años más tarde, mis hermanos, llegaron a ser los que la Biblia llama los valientes de David. Aquellos que eran oprimidos, que eran miedosos, que estaban escondidos en una cueva, llegaron a ser llamados los valientes de David. Este grupo de personas que estaban endeudados llegaron a dar tanto dinero, tantas riquezas cuando juntaron para hacer el templo, cuando Salomón juntó para hacer el templo, que dijo, ya no traigan más, ya demasiado. Esos que no tenían nada, entonces ahora, ¿saben por qué? Porque corrieron al refugio. Gloria a Dios. Y fíjense algo, el refugio, nuestro Dios, esto es algo muy, muy importante. Él espera que tú y yo corramos al refugio. Él espera que tú y yo le busquemos. El Señor no te va a venir a buscar, ¿dónde estás, papito? Ven, te voy a refugiar. No, hay dos cosas que el Señor dice que uno tiene que hacer. Uno es entregar las cargas. Él no te las quita. Él dice, entrégamelas. ¿No? Él no dice, yo te voy a quitar tus cargas. No, les enseña. Es parte de la enseñanza. Tráemelas. Y otra es, corre. Dice el Salmo, el proverbio, perdón. Dice el proverbio por ahí, ya les doy el dato. Que es torre fuerte. Que Él es torre fuerte. Amén. Y a Él correrá el justo. ¿Hasta dónde va a correr el justo? Hasta Él, a la torre fuerte. Gloria a Dios. Y entonces será levantado. Entonces corra. ¿Ya se dio cuenta que el Señor es su refugio? Ahora corra hacia Él. Vaya al refugio. Él quiere que estemos ahí. En el año 89 se vivió una guerra aquí en El Salvador. ¿Cuánto rapidito? Y mi madre era una recién convertida. Yo nací en el 82. ¿Cuánto tenía? 7, ¿no? 7 años. Para mí aquello era algo divertido porque hicieron un cuarto que teníamos al fondo de la casa, tenía un plafoncito. Entonces mis papás quitaron todo lo que había en un cuarto pequeño y lo llenaron de colchonetas. Entonces, para nosotros era la diversión meternos al cuarto de ahí. Nosotros no estábamos refugiados en ellos. No sentíamos miedo, no sentíamos pena, no sentíamos que aquello era algo feo, sino que para nosotros era diversión, porque nos habían puesto un cuarto con colchonetas para dar vueltas. Sin embargo, los adultos de ese momento sí sentían lo que era esa vulnerabilidad, ese miedo de estar viviendo eso. Entonces, como teníamos ese cuarto, empezaron a llegar más vecinos, más diversión para nosotros, nuestros compañeros del pasaje, todos en el cuarto. Pero para mis papás era más responsabilidad, porque había más familias en la casa. Hasta han grabado mis hermanos que mi mamá se levantó un viernes, acongojada de aquella situación, porque habíamos intentado salir toda una semana y no habíamos podido.
De hecho, a mí me agarraron. Fíjense que yo ni estuviera aquí, quizás me hubieran llevado a saber para dónde, porque a mí me agarraron una gente y me iban sacando. Cuando me voy a llegar, ¿para dónde van? Ahí agarraron a quien fuera y lo sacaban, y de ahí no sé qué hubiera pasado. Pero intentamos salir y no se pudo. Y mi mamá esa madrugada cuenta, y ahora ya puedo entenderlo yo diferente, pero cuenta que esa madrugada le dijo al Señor: Señor, si tú nos sacas a todo lo que estamos, con vida, con bien, si tú nos sacas, yo te voy a servir toda la vida. Gloria a Dios. Y fue una oración, un compromiso fuerte, pero creyó en que había alguien más grande que ella. Aleluya. Que podía sacarlo. Gloria a Hermano, Jesús. poderosa de esa situación. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, Señor. Y el hecho que quise yo, ¿verdad? Que tenía 7 años, y soy testimonio de eso. Confiar en Él, creer que Él puede hacerlo, correr hacia Él, entregarle nuestra vulnerabilidad y decirle: solo tú puedes ayudarlo. ¿A quién tengo yo? Dice: si no a ti. Fuera de ti, decía el salmista. David es muy experto de eso. David escribía salmos sobre eso cada rato. Tú me has librado, tú me has hecho esto, tú eres mi refugio. Pero fíjense algo bien interesante. Los salmos de David siempre comienzan: Señor, estoy afligido, Señor, estoy. Luego en la mitad dicen: pero tú, reconoce Él, tú eres el grande, tú eres el fuerte, tú me vas a sacar de eso. ¿Sabe cómo terminan los salmos? Te alabaré por siempre, por todo lo que has hecho. O sea, David exponía su situación. Aprendamos de David. Exponía: cuéntale usted lo que le duele, cuéntale usted lo que le pasa, todo lo que le pueda suceder, cuénteselo al Señor. Pero recuerde y reconozca que Él es el único que nos puede sacar adelante. Y luego alábele. ¿Sabe algo? No le retuerce al diablo. Que usted adore y alabe al Señor aunque le prueba. Y David ahí le alababa en la situación difícil. Ahí lo hacía David. De hecho, hay un salmo, el Salmo 57, que David lo escribió en esa cueva de Adulán. Y dice que, bueno, usted lea ese Salmo 57, es increíble cómo habla David. Es así como le cuento. Empezaba diciendo: Señor, estoy afligido, pero sé que tú eres mi guardador, y por eso te voy a alabar. Así terminaba siempre David. Entonces David está ahí, en la cueva. El hecho de llegar a la cueva, de correr a la cueva, el hecho de correr al Señor, significa poner algo de nosotros, hacer algo diferente. ¿Se acuerdan lo que le he dicho? Albert Einstein decía que la locura es hacer lo mismo todas las veces, esperando un diferente resultado. Ya no haga lo mismo, metámosle algo más. Creamos al Señor, creamos en que Él es nuestro guardador, como lo hacía David. Reconozcamos que necesitamos que Él nos proteja. Segundo, confiemos en que Él nos protegerá. Y tercero, alabemos. Alabémosle, porque Él hará grandes cosas con nosotros. Nada nos moverá. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué no seremos conmovidos? Dice el verso: porque Él es nuestro guardador. Aleluya. Cerremos nuestros ojos, hermanos. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Te adoramos. Gracias porque tú eres nuestro guardador. Gracias porque lo sabemos, lo reconocemos, Señor, y lo hemos vivido. Y ahora, Señor, queremos seguirte, correr hacia ti en cada situación. Y también queremos que tú, Señor, queremos que tú guíes nuestros pasos, que abras el camino, que prepares la senda para nosotros. Gracias, Jesús. Quiero que oiga esa canción, hermano. Cierra sus ojos. ¿A quién tengo yo sino a ti? Fuera de ti no quiero nada. Mi corazón desfallecía
atención primera, sino al Señor. no quiero nada. Es momento, hermano, de correr hacia la cueva, de correr hacia el Señor. Porque sabe que cuando usted esté en esa situación, cuando corra hacia Él, usted no va a ser el mismo. Usted va a salir diferente. Estos 400 hombres no fueron los mismos. Fueron diferentes porque fueron tomados por el Señor. Porque fueron cambiados. Porque fueron protegidos en ese momento. Pero eso les dio fuerza para seguir. Hermano, corra hacia Él. Acérquese. Es su guardador. Permita que Él le dirija en sus pasos, hermano. ¿A quién tengo yo sino a ti? Fuera de ti no quiero. Gracias, Señor. Amén, amén. Gracias, Jesús. Gracias, mi Dios. Te adoramos. Sí. Gracias, Señor. Gloria a Dios, levante un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Fuerte, con toda su fuerza, hermano. Con toda su fuerza. Dios los bendiga. Felicidades. Gloria a Jesús. Vamos a pasar con, voy a pedir a